Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Cecily Neville. Ella fue una mujer de la nobleza inglesa, esposa de Ricardo, duque de York, y madre de dos reyes de Inglaterra, Eduardo IV y Ricardo III. Ella fue, por tanto, abuela de Isabel de York, reina consorte de Enrique VII y bisabuela del rey Enrique VIII. Cecily Neville era conocida como la Rosa de Raby, porque nació en el castillo de Raby, en Durham, y también se le llamaba Proud Cis, por su orgullo y el temperamento que lo acompañaba, aunque también era conocida por su piedad. Su esposo, el duque de York, fue el principal contendiente al trono de Inglaterra de la Casa de York, durante el periodo de las Guerras de las Rosas, hasta su muerte en 1460. Su hijo, Eduardo, asumió el trono como Eduardo IV en 1461, después de la deposición del rey Enrique VI de la Casa de Lancaster. Por medio de su esposo, la duquesa de York estuvo a punto de convertirse en reina consorte de Inglaterra. Esta biografía está realizada por las peticiones de Yuridia Iriarte y de Facundo Manuel Mesere, quienes querían saber más sobre la denominada duquesa de York. Y comenzamos. Cecily Neville fue una de las mujeres clave del conflicto civil en Inglaterra que se conoció como la Guerra de las Rosas. Matriarca de la dinastía yorkista, fue madre de dos reyes de Inglaterra y abuela de una reina. Ella llevó una de las vidas más cautivadoras de la Edad Media. Su vida estuvo llena de promesas y poder desde el principio y pronto se convirtió en una de las mujeres más poderosas del reino. Sin embargo, debido a la ambición de su familia, ella perdió a su esposo y dos de sus hijos en batalla y a otro vástago por ejecución. Dos de sus nietos desaparecieron mientras estaban custodiados en la Torre de Londres, en uno de los mayores misterios de la historia. Pero a pesar de las incesantes vueltas de la rueda de la fortuna a lo largo de su existencia, Cecily logró vivir hasta los 80 años. Cecily Neville nació el 3 de mayo de 1415. Sería conocida como la Rosa de Raby debido a su belleza y porque nació en el castillo de Raby, la fortaleza de Neville. Era la 18ª hija de Ralph Neville, primer conde de Westmoreland, y la 10ª hija que dicho conde tuvo con su segunda esposa, Joan Beaufort. Joan era la hija legítima de la unión entre Juan de Gante, un hijo del rey Eduardo III, por su tercera esposa, Catherine Swynford. Cecily era tía de Richard Neville, 16º conde de Warwick, uno de los principales pares y comandantes militares de su generación, tía abuela de la reina consorte Anne Neville, quien se casó con su hijo Ricardo III. Cecily también está relacionada con la reina consorte Catalina Parr, sexta esposa de su bisnieto, el rey Enrique VIII. Cecily recibió la educación estándar para una dama noble de la época. Habría aprendido contabilidad, cómo leer y cómo llevar una casa medieval. En agosto de 1422, murió el rey lancasteriano Enrique V. Con su muerte, las tutelas en manos reales fueron reevaluadas y el padre de Cecily, Ralph Neville, compró la tutela de Richard Plantagenet, duque de York, por 3.000 marcos. Richard vino a vivir al castillo de Raby en 1423. En 1424, Cecily y Richard se comprometieron. Cecily tenía 9 años y Richard 13. Richard también era descendiente del rey Eduardo III y tenía un derecho al trono de Inglaterra marginalmente mejor que el del nuevo rey, Enrique. En octubre de 1425 murió el padre de Cecily. Su madre heredó mucho, incluida la tutela de Richard. Los tres se trasladaron a Londres, a la corte de Enrique VI. No existe registro de la fecha y el lugar exactos del matrimonio de Cecily, pero definitivamente se casó en octubre de 1429. Lo más probable es que asistió a la coronación de Enrique VI con su esposo, en noviembre de ese mismo año. Richard fue a Francia con el rey en 1430. Para 1432, Richard había obtenido el control total de su herencia y la pareja ahora podía formar su propia casa y actuar de forma independiente. Tenían muchos castillos para elegir como su hogar personal, pero Fotheringhay era su favorito y se convirtió en su residencia principal. Se inició la construcción cerca del castillo, en la iglesia de Santa María la Virgen y Todos los Santos, junto con un colegio para orar por la familia.
Cecily tendría el control total de la administración de sus hogares, realizando actos de piedad y asistiendo a la corte cuando fuera necesario con su esposo. Ella habría recibido peticiones en nombre de su esposo y hay algún registro de su participación activa en asuntos legales. Las cuentas y la correspondencia de Cecily revelan que ella también estaba ocupada en el adelanto de las facturas, ya que al parecer fue una compradora empedernida que no escatimó en telas y joyas caras. Entre los años de 1443 y 1444, la duquesa gastó 608 libras esterlinas en ropa. Su esposo controlaba de cerca sus gastos y probablemente tuvo una larga discusión sobre la necesidad de comprar perlas combinadas cuando vio esa factura. En 1436, Richard fue nombrado teniente general y gobernador de Francia por un periodo de 12 meses. Cecily finalmente tendría su primer hijo, una hija llamada Joan, en febrero de 1438, que murió joven. Otra hija, Anne, nació en Fotheringhay en agosto de 1439. Esta niña sobreviviría y se casaría. Un hijo nacido a principios de 1441 murió en la infancia. Ese mismo año, Richard fue nuevamente nombrado representante del rey en Francia y esta vez Cecily se mudó con él a ese reino. Mientras vivían en el castillo de Roye, Cecily dio a luz a 2 hijos y una hija. Eduardo, conde de March, que más tarde se convertiría en el rey Eduardo IV. El otro hijo se llamaba Edmund y sería conocido como el conde de Rutland. Una campaña de difamación posterior sugeriría que un arquero llamado Blayborn era el padre de Eduardo en lugar del duque. La evidencia de esta teoría de conspiración en particular proviene del hecho de que el bautismo de Eduardo fue un asunto de bajo perfil, a diferencia del de su hermano menor Edmund, y que en esas fechas, el duque Richard estaba en otro lugar. Amy License observa que si Eduardo hubiera sido prematuro, esto no se aplicaría y explicaría por qué fue bautizado rápidamente y sin problemas. También señala que igualmente Cecily podría haber estado embarazada cuando llegó a Francia, lo que hace que la evidencia de la ubicación de Richard sea irrelevante. El hecho de que Richard Neville, conde de Warwick, e incluso George, duque de Clarence, hicieran la acusación, realmente no implica nada cierto, dadas las circunstancias en las que esos hombres decidieron tener dudas sobre el derecho de Eduardo a ser rey. Eso sería justo antes de que organizaran su rebelión en 1469. Y fue informado en ese momento por el embajador milanés. Michael Hicks incluso especula que Cecily pudo haber ayudado en la campaña para sacar a su propio hijo Eduardo del trono. Una hija, Elizabeth, nació en 1444. En 1445, se concertó un matrimonio entre el rey Enrique VI y Margarita de Anjou, la sobrina del rey Carlos VII de Francia. Después de una ceremonia de matrimonio por poder, Margarita fue entregada al cuidado de Cecily en Roye y se formó una amistad entre las dos mujeres. Ese mismo año, Richard y Cecily regresaron a Inglaterra. Desde los años 1446 hasta 1452, Cecily tuvo 7 hijos más y vivió una vida doméstica mientras su esposo servía al rey Enrique VI. En julio de 1447, Richard fue nombrado lugarteniente de Irlanda por un periodo de 10 años. Sin embargo, no partió hasta junio de 1449, llevándose consigo a Cecily. La pareja vivía en Dublín y Cecily dio a luz a un hijo llamado George, más tarde duque de Clarence, mientras vivía allí. El descontento con el gobierno de Inglaterra bajo el rey Enrique VI iba en aumento y 14 meses después de llegar a Irlanda, Richard decidió regresar. En septiembre de 1450, zarparon de Irlanda. Por razones desconocidas, Richard tuvo un cambio de actitud hacia su lealtad, deber y obligaciones con el rey Enrique VI. Richard entró en conflicto con el primer ministro de Enrique, Edmund Beaufort, duque de Somerset. El conflicto entre Richard y Somerset se debió a una combinación de factores, incluida la personalidad, los intereses privados y la política, y tendría un impacto en la vida de Cecily y en la historia. En 1452, Cecily dio a luz a su último hijo, el futuro rey Ricardo III, en el castillo de Fotheringhay. Ella tendría una hija más, pero esta niña murió joven. En total, los duques de York tuvieron 12 hijos.
El año 1453 fue fundamental en la política inglesa. Richard tenía un enemigo en la corte, y ese era Edmund Beaufort, segundo duque de Somerset, quien era también primo de Cecily. Al duque de York no le gustaba lo cerca que estaba Somerset del rey y de la reina Margarita de Anjou. Después de muchos años sin tener hijos, en 1453 la reina Margarita finalmente dio a luz a un príncipe en Westminster, al que llamaron Edward. Este niño ahora era el primero en la línea de sucesión para heredar el trono de su padre, desplazando al esposo de Cecily en dicha línea. Después del nacimiento, Cecily asistió a la iglesia de Margaret en Westminster. Pero alrededor de la Navidad de ese mismo año, el rey Enrique VI cayó en un estado catatónico que lo incapacitó por completo. Mientras Enrique estaba enfermo, Richard hizo un movimiento para tomar el control del gobierno del rey, convirtiéndose en Lord Protector. Pero el monarca volvió en sí exactamente un año después, el día de Navidad de 1454, y Richard renunció a su cargo. El duque de Somerset se dedicó entonces a quitarle todos los privilegios a Richard. Pero este duque no iba a permitir que eso sucediera. Reunió un ejército y se enfrentó a Somerset en la batalla de San Albano, donde Richard salió victorioso. El rey estaba ahora bajo arresto domiciliario, y una vez más cayó enfermo, por lo que Richard fue nombrado Lord Protector nuevamente. No obstante, el duque renunció a ese cargo unos meses después. Por su parte, la reina Margarita estaba en ascenso, y en 1459 Richard fue amenazado con ser procesado, lo que significa que perdería todas sus propiedades, títulos y posesiones. En octubre, las fuerzas de la reina se encontraron con los yorkistas en Ludlow, donde Cecily se alojaba con sus dos hijos menores, George y Ricardo. Su esposo se vio obligado a abandonar sus tropas y huyó con sus dos hijos mayores a Irlanda, dejando a Cecily varada. Es posible que su casa haya sido saqueada por las tropas. De todas formas, Cecily se rindió al rey Enrique VI. Todas las tierras de Richard fueron confiscadas a la corona, y Cecily fue asignada a la casa de su hermana Anne, la duquesa de Buckingham. El rey le dio 600 libras al año para el mantenimiento de sus hijos, y se le permitió asistir al Parlamento de Coventry, donde su esposo fue detenido para defender su causa ante el rey. En la batalla de Northampton el 10 de julio de 1460, el hijo de Cecily, Eduardo, junto con su sobrino Richard Neville, conde de Warwick, se enfrentaron a las tropas del rey Enrique VI y ganaron. Enrique fue hecho prisionero en Londres. El cuñado de Cecily murió en la batalla luchando por los Lancaster. Cecily y su esposo se reunieron, y Richard reveló su intención de quitarle el trono a Enrique VI. Su reclamo fue rechazado, pero en su lugar fue nombrado heredero y sucesor de Enrique. Este nuevo acuerdo hizo de Cecily una reina en espera. La crónica de John Harding compara a Margarita de Anjou con la duquesa de York, y concluye que Cecily era un tipo de reina más apropiado, sobre todo porque estaba bajo el control de su marido. Aunque, claramente, este cronista no había recibido noticias de los viajes de compras de la duquesa. Pero la reina Margarita de Anjou se opuso enérgicamente a que su hijo fuera desplazado como heredero de su padre. Así que reunió un ejército y se enfrentó a Richard en Wakefield en diciembre de 1460. Lamentablemente, el esposo de Cecily y su hijo Edmund murieron en la batalla. Sus cabezas se exhibieron en Micklegate Bar, en York, con la del duque llevando una corona de papel, en burla por sus pretensiones de majestad. Los cuerpos fueron enterrados primero en Pontefract y después en la iglesia familiar en Fotheringhay. Fue un momento incierto para Cecily. Así que ella decidió enviar a sus dos hijos menores a Felipe, duque de Borgoña, a Utrecht, por su seguridad, quedándose ella sola con su hija Margarita. Ahora dependía de su hijo mayor, Eduardo, vengar la muerte de su padre. Eduardo reunió tropas junto con el conde de Warwick. Después de algunas maniobras contra Margarita de Anjou y su ejército, Eduardo cabalgó hasta Londres, donde se le pidió que se convirtiera en rey. Otra batalla sangrienta se libró en marzo de 1461 en Taunton, y Eduardo salió victorioso. Mientras estaba en campaña después, Eduardo nombró a su madre como su representante en la ciudad de Londres. Él fue coronado en junio como rey Eduardo IV. Cecily fue efectivamente la primera dama de la corte,
pero solo hasta el momento en que su hijo se casó. Su relación con su hermana Anne quizás se pueda ver en el hecho de que una de las primeras cosas que se hizo fue confirmar los derechos de dote de la misma como duquesa de Buckingham. El nuevo rey también se aseguró de que no tendría que preocuparse por el deseo de su madre por ropa y joyas ricas. Él le dio tierras valoradas en 5.000 marcos al año. Cecily fue entonces una de las mujeres más ricas de Inglaterra, teniendo pagos adicionales de los ingresos aduaneros sobre la lana. Mientras tanto, sus otros hijos George y Ricardo fueron llamados de Borgoña. En algún momento entre 1461 y 1464, el menor de los hermanos, Ricardo, fue enviado a la casa del conde de Warwick para recibir entrenamiento militar. En mayo de 1464, Eduardo IV se casó en secreto con Elizabeth Woodville, la viuda de un soldado de Lancaster. Hubo gran consternación entre la nobleza cuando se reveló el secreto en octubre. Muchos sintieron que la familia Woodville eran advenedizos sociales. En ese momento, el conde de Warwick, que había luchado para ayudar a Eduardo a subir al trono, estaba en el continente tratando de negociar un matrimonio con Bona de Saboya para el nuevo rey. Warwick estaba particularmente avergonzado al saber que su protegido ya se había casado. Después del matrimonio de su hijo, Cecily tomó el título de madre del rey, la duquesa de York, por ser la difunta esposa del heredero legítimo del rey de Inglaterra y de Francia y del señorío de Irlanda, su difunto esposo Richard, duque de York. No parece haber mucho amor perdido entre Cecily y su nuera Elizabeth Woodville. Para disminuir las tensiones en la corte, Eduardo IV hizo construir nuevas cámaras para la reina en Westminster, para que Cecily pudiera permanecer en las antiguas habitaciones regias. La hija de Cecily, Margarita, fue comprometida con el nuevo duque de Borgoña, Carlos el Temerario, y partió hacia el continente en junio de 1468. En 1469, Cecily dejó la casa familiar de Fotheringhay e hizo de Berkhamsted su residencia principal. Cuando el conde de Warwick y el hijo de Cecily, George, se rebelaron en 1469 contra el rey Eduardo, la duquesa viajó a Sandwich, posiblemente tratando de reconciliar a las partes. Cuando la rebelión fracasó por primera vez, ella invitó a Eduardo y George a Londres para reconciliarlos. La paz no duró mucho, y en la guerra que se avecinaba, Cecily todavía trató de hacer las paces entre sus hijos. Pero Warwick y George fueron a Francia y se unieron a la causa de Lancaster. En 1470, dicha familia, aliada a Warwick, derrocó a Eduardo y colocó a Enrique VI de nuevo en el trono. Esta readaptación solo duró 6 meses y el 14 de abril de 1471, Eduardo IV volvió al trono y Warwick fue asesinado en la batalla de Barnet. Los hijos de York se reconciliaron, pero Eduardo nunca volvió a confiar realmente en su hermano George. Más desavenencias llegaron cuando, en algún momento entre 1472 y 1474, el menor de los hermanos, Ricardo, se casó con la hija del conde de Warwick, Anne Neville, la cual había estado bajo la tutela de George. George se rebeló nuevamente en 1478 y esta vez Eduardo no fue tan indulgente. Clarence fue declarado culpable de traición y fue ejecutado en febrero de 1478, supuestamente ahogándose en una barrica de vino de Malvasía. Este debe haber sido un momento difícil para Cecily, ya que un hijo suyo había hecho ejecutar a otro. La relación de Cecily con Eduardo se volvió cada vez más difícil, y luego de la muerte de George, la duquesa abandonó la corte y se mantuvo alejada de la misma hasta que otra tragedia la llamó de regreso. Eduardo IV murió repentinamente el 9 de abril de 1483, dejando a su joven hijo Eduardo V como el próximo rey de Inglaterra. El nuevo rey tenía 13 años y su hermano menor 10. Ricardo, el hijo menor de Cecily y tío de los niños, se convirtió en su Lord Protector. Él hizo colocar a los hermanos en la torre y nunca más se les volvió a ver. Hubo una investigación sobre el matrimonio de Eduardo IV con Elizabeth Woodville, encontrando que no era válido, así que una ley del Parlamento llamada Titulus Regius declaró que los príncipes en la torre eran ilegítimos y allanó el camino para que Ricardo se convirtiera en rey como Ricardo III, el 6 de julio de 1483.
Se dice que la decisión de Ricardo de tomar la corona se dio mientras él se reunía con su madre y varios partidarios en la residencia de la duquesa en el Palacio de Baynard, en Londres. Cecily parece haberse llevado bien con la reina de Ricardo, su nuera Neville, y a menudo discutía asuntos religiosos con ella, hasta que esta última murió en marzo de 1485. No ha sobrevivido nada con respecto a la opinión de Cecily sobre la deposición de su nieto Eduardo V. La única evidencia de contacto entre ella y su hijo Ricardo III durante el reinado de este último es una carta dirigida a su madre en la que escribe estas palabras: Señora, le suplico de todo corazón para que a menudo tenga noticias tuyas para mi consuelo. Según el historiador Polydore Vergil, Cecily, siendo falsamente acusada de adulterio, se quejó después en varios lugares para enmendar a muchos hombres nobles del gran daño que su hijo Ricardo le había hecho. El reinado de Ricardo III fue muy corto. En 1485, este rey murió en la batalla de Bosworth, y Enrique Tudor era ahora el rey Enrique VII por derecho de conquista. El 18 de enero de 1486, la nieta de Cecily, Isabel de York, hija mayor de Eduardo IV, se casó con el nuevo rey y se convirtió en reina de Inglaterra. Cecily se dedicó a deberes religiosos por el resto de su vida y adquirió una reputación de piedad. Su vida diaria se registró de la siguiente manera. Ella tiene la costumbre de levantarse a las 7 en punto y tiene listo a su capellán para decir sus matinales del día y los de Nuestra Señora, y cuando está completamente lista tiene una misa en su cámara y después de la misa toma algo para recrear la naturaleza y así va a la capilla, oyendo el servicio divino y 2 misas más. Se dice que Enrique VII trató a la vieja duquesa con amabilidad. De 1485 a 1495, Cecily vivió en profunda piedad, adoptando un estilo de vida semi-monástico en Berkhamsted. Hizo su testamento el 4 de abril de 1495, haciendo provisiones para varios miembros de su familia, incluida su nieta Isabel de York y sus bisnietos Arturo, príncipe de Gales, y Enrique, duque de York, entonces de 4 años, el futuro Enrique VIII, así como a Lady Margaret Beaufort, la madre del rey. También dejó legados a su hija Elizabeth, sus nietos de la Pole y a sus nietas Cecily, Anne, Catherine y Brígida, hijas menores de Eduardo IV. Se omitió a su hijo Ricardo III del testamento, pero esto pudo haberse debido a que sus sirvientes ahora dependían de la buena voluntad del nuevo rey. La duquesa murió el 31 de mayo de 1495, a los 80 años, y fue enterrada en la tumba con su esposo Richard y su hijo Edmund, en la iglesia de Santa María y Todos los Santos, en Fotheringay, Northamptonshire, con indulgencia papal. Cecilia había sobrevivido a todos sus hijos, y a todas menos 2 de sus hijas. Había sido madre de 2 reyes y abuela de una reina. Su tumba fue derribada durante la Reforma, pero restablecida por su descendiente, la reina Isabel I. Cecily Neville ha sido representada en el teatro, en la obra Tragedia de Ricardo III, de William Shakespeare, y ha sido también caracterizada en varias ocasiones y para la televisión y el cine. Entre 2013 y 2017, la duquesa es interpretada por Caroline Goodall en las series de televisión La Reina Blanca y La Princesa Blanca, respectivamente, una serie basada en 3 de las novelas de la autora Philippa Gregory. En el episodio 1, la primera escena de Lady Cecily es un intercambio con Jaqueta de Luxemburgo y su hija, Elizabeth Woodville. En este encuentro, Jaqueta, como portavoz de su hija, realmente sobrepasa la marca histórica. La desaprobadora duquesa, conocida en la vida real por ser muy orgullosa, es superada con demasiada facilidad por sus inferiores sociales cuando sacan a relucir su aparente aventura secreta con un arquero francés y Elizabeth le ordena que se incline ante ella. Sin palabras, Cecily es silenciada en minutos, casi intimidada por ellas. Si bien las nociones contemporáneas de cortesía dictaron formas extremas de sumisión a la reina, esta es una Lady Cecily directamente de las páginas de una novela, no fiel a la orgullosa aristócrata real que afirmó su propio derecho a gobernar. Al igual que su hijo Ricardo III, los vencedores Tudor pretendían eliminar a Cecily de la historia, a pesar de ser la abuela paterna de la reina de Enrique VII, pues vivió durante 10 años después de la muerte de su hijo Ricardo en la batalla de Bosworth, y fue probablemente un recordatorio un poco incómodo para la nueva casa real.
Ella también fue marginada durante su vida por su propia nuera, Elizabeth Woodville. Para colmo, también ha tendido a ser marginada en los libros de historia. Sin embargo, ella estaba familiarmente vinculada a todas las facciones clave de las guerras de las Rosas, siendo una mujer orgullosa y fuerte. No hay forma de que un personaje con ese tipo de herencia no jugara un papel importante en toda esa confusión, a pesar de la falta de evidencia. Cecily pudo vivir sus últimos años en paz durante el reinado del nuevo rey y finalmente falleció en 1495, poco después de cumplir 80 años. Al final, uno no puede evitar mirar a Cecily Neville, duquesa de York, con admiración. Había sido testigo de innumerables batallas y revoluciones y sobrevivió no solo a su esposo, sino también a 11 de sus 13 hijos. Aunque la mayoría de las personas no reconocerán el nombre de Cecily Neville cuando lo escuchen, debe recordarse que ella fue la madre de 2 reyes y una verdadera sobreviviente en una época en la que no era nada fácil sobrevivir. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Cecily Neville, duquesa de York, madre y abuela de reyes ingleses. Espero que les haya gustado y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si ya conocían de este personaje importante de la historia inglesa a través de alguna serie de televisión o si ya han leído algún libro que trate sobre ella. Quisiera agradecerles también a todos los que fielmente siguen el canal, por ver y comentar todos los vídeos que voy subiendo. ¡Feliz día y hasta la próxima!